bien, el 100%. Hay muchas aproximaciones pero muy buenas, que en muchos casos ha dado resultado, ¿sí? Ya se saben muchísimas cosas que se pueden manipular tanto en las plantas como en los animales, ¿sí? Y por eso ya ahorita es a nivel molecular, ¿verdad? Ya no es empíricamente. Y ya vamos a modificar esto por esto, vamos a hacer esto por esto. Y toda la ciencia, bueno, en general la ciencia está dirigida a eso. Investigar cómo se biotransforman, investigar por qué, por ejemplo, tienen ese olor, ese sabor, etcétera. O por qué producen esos metabolitos secundarios, como les decía en ejemplos anteriores, que la morfina la hacen florecer, o la flor de la morfina la hacen florecer 32 veces, y las 32 veces tiene morfina. Y en muchos cultivos es así. Cuando hay un interés económico, pues hay un interés científico también. Muchos frutos que antes nada más la temporada era de enero a mayo, y ya hasta el año siguiente. Ahora no, ahora pueden conseguirlo todo el año y con el mismo sabor. En algunos no han sido muy exitosos, pero en una buena parte sí. Por ejemplo, hay uvas que ya las venden, pero no saben como las uvas originales, ¿verdad? Están más chiquitas, y el sabor sobre todo no es el mismo, pero hay otros que sí. ¿Mm? Y la tendencia es que todo el año y se produzca más. ¿Mm? Por eso es importante el metabolismo. El metabolismo se los voy a dar brevemente y lo vamos a ver con cada grupo de compuestos que ustedes están preparando. Por ejemplo, terpenos, metabolismo de terpenos, flavonoides, metabolismo de flavonoides, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Por favor, si tienen alguna duda o pregunta, interrúmpanme y vemos cómo la resolvemos. ¿Mm? Bien. El metabolismo se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo y solamente con aproximaciones. Ahora sí, se, ahora sí se sabe más a ciencia cierta, con evidencias ya prácticas, con isótomos marcados, cómo se lleva a cabo el metabolismo. ¿Sí? Y hubo un congreso hace como 8 años en Europa, en donde pues todos coincidían con eso, que todavía en muchos pasos no estaban completamente seguros. Entonces, dice, pues ya con la metodología, pues ya es posible retomar estos temas y proponerlo a ciencia cierta. Y así lo hicieron, y varios congresistas estuvieron de acuerdo que los alemanes hicieran esta chamba junto con otros grupos que se quieran incorporar, y han sacado cosas muy, muy provechosas. ¿Sí? Pues vamos a ver metabolismo de sustancias. Aquí hay un diagrama muy bueno, que data desde hace como 20 años y todavía es vigente. ¿Cómo empieza el metabolismo? Empieza pues con la luz para producir carbohidratos, y los carbohidratos van a producir ácidos nucleicos, polisacáridos, glicósidos. Y ahí van a pasar al ciclo de las pentosas, ¿sí? Y se sintetizan las pentosas, y de ahí pueden dar origen al ácido cinámico. El ácido cinámico va a dar origen a muchísimos metabolitos secundarios, como son los compuestos aromáticos, lignanos, lindinas, ¿sí? Fosfoenol piruvato igual es el precursor para obtener otras sustancias, y lo mismo el siquimato va a dar es un precursor muy importante, porque va a dar origen a los péptidos, proteínas, alcaloides, etcétera, a los compuestos aromáticos también. Y el piruvato va a entrar al ácido del ciclo cítrico. ¿Mm? Y esto nos va a dar, el piruvato nos va a dar origen a la coenzima
acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, un italiano investigó que se podían saltar todos estos pasos y en 3 pasos obtener el ATP, y lo logró. Falta perfeccionarlo y ya en muy poco tiempo, muchísima gente que no tiene energía o que tiene algún problema, pues consumir Coco 10, ¿verdad? Para que en 3 pasos se produzca el ATP. Bien, y estas sustancias también son importantes para producir el mevalonato. Y el mevalonato, a partir de él, se van a producir o biosintetizar todos los terpenos y carotenoides. ¿Sí? Los policétidos, pues van a ser todo lo de los polímeros, prostaglandinas, antibióticos también, y los ácidos grasos. Este es un ejemplo a grandes rasgos del metabolismo. Actualmente ya se está proponiendo esto. Propiedades de la biosíntesis de las sustancias naturales. ¿Sí? Los metabolitos secundarios, pues pueden ser muchas mezclas, ¿sí? Pueden servir, inducen la defensa de las plantas y van a variar de acuerdo con el tiempo y de muchas características, como lo vamos a ver. Su función puede ser de defensa de todos los insectos o plantas que crezcan junto a ellos, ¿sí? Defenderse de sus depredadores de microbios, virus, bacterias y hongos, inhibidores de la germinación y el crecimiento, también, por ejemplo, plantas, parásitos, y etcétera. También sirven para la atracción y se lleva a cabo la polinización, y se lleva a cabo pues todo el ciclo de vida. Y también sirven para protección de la luz ultravioleta. Entonces, todas estas características son o se han estudiado en función al desarrollo de por qué las plantas producen esos metabolitos secundarios, porque tienen muchas funciones y actualmente ya se está estudiando dónde se produce, porque para suponer, dice, bueno, pues si los alcaloides ¿cómo se llama? Se encuentran en las hojas, pues en las hojas son biosintetizadas, y no, ya se ha comprobado que muchos alcaloides se biosintetizan en la raíz y viajan a las hojas. Entonces, hay muchas cosas que se están investigando. Aquí tenemos otro ejemplo en donde el metabolismo de proteínas, la señalización de los protones, las ciclocetinas, cómo se produce el sabor, ¿sí? Cómo se transportan estas sustancias a través de la membrana, ¿sí? Y cómo se almacena y qué interacciones tienen con el núcleo, qué hace la mitocondria, ¿sí? Cómo se producen los compuestos de defensa y el ciclo celular. Bien. Aquí tenemos otro más complejo, donde ya a partir del diagrama de los siquimatos se producen muchísimos compuestos. La dopa, la dopamina, la reticulina, el cual nos va a dar origen a diferentes compuestos, por ejemplo, la alcacodeína, papaverina, berberina, ¿sí? También a partir de la ornitina, que es biosintetizada, junto con la arginina, va a dar origen a la putrescina, alcaloides de la pirimidina, nicotina, nos van a dar origen a varios grupos de alcaloides, cocaína, etcétera. Y todos estos son
sustancias biosintetizadas. Aquí, cómo se intercambian y cómo está la célula, cómo pasan los metabolitos secundarios por ejemplo, a la vacuola, donde son almacenados, ¿sí? Qué función tienen los cloroplastos, ¿sí? Cómo hay un intercambio del citosol con la vacuola, etcétera, etcétera. Cómo estas son ayudados por enzimas y cómo la membrana de la vacuola hay un intercambio muy activo con todas estas sustancias y el citosol hay un intercambio muy, muy activo. Aquí hay otro, a partir del ácido ciclímico que está en los diagramas anteriores, cómo se sintetizan principalmente los alcaloides, flavonoides, etcétera. Y cómo también las cumarinas, como los complejos de fenilpropanos, las coenzimas, el ácido cumárico, etcétera, cómo se combinan todo esto para darnos los metabolitos secundarios. Y siempre una planta tiene un porqué, por qué sintetizaron esos compuestos, como lo acabamos de ver anteriormente. Aquí igual tenemos estos intercambios a partir del acetil o enzima en el citosol y cómo se biosintetizan los compuestos en el citosol. Y estos diagramas son una representación pues mínima, ¿verdad? De cómo se lleva a cabo este metabolismo. Entonces, ya hay, actualmente ya hay muchísimas publicaciones, desgraciadamente están en alemán, ¿sí? Y yo todavía no traduzco bien alemán para traerles los últimos avances del metabolismo. Pero esto es una muy buena aproximación para que ustedes se den cuenta cómo se está estudiando en el mundo. Ya no es suposiciones, no, pues la 3-acetilcoenzima podría o no podría producir ácido mevalónico que van a ser precursores de los terpenos, el IPP, para dar DMAP, etcétera, y nos va a dar origen a los terpenos de 15 carbonos, de esos de 15 pasan a 30, y de esos 30 ya se van a derivar en esteroides o triterpenos, etcétera. Y todas estas sustancias, además, en el transcurso de estas investigaciones, se comprueban y junto con otros mecanismos que pueden servir para algo. Y de hecho se han hecho muchas similitudes, como los flavonoides protegen al cuerpo humano de posibles ataques de sustancias cancerígenas, como es el tabaco, como son los nitritos, etcétera, qué es lo que comemos, qué es lo que respiramos. Por eso es importante que uno coma lo más sano posible, para que estas sustancias que tienen las plantas, los frutos, nos protejan de posibles enfermedades. Hasta aquí preguntas, muchachos. Los escucho. De cómo abordar ya cualquier problema, ¿sí? Y como les repito, no, a mí no me serviría nada que ustedes se sepan todas las definiciones de memoria. A mí me gusta que ustedes esas definiciones las apliquen en un problema determinado, así como o en otras materias, ¿verdad? A ver, todos, anoten, y les voy a dar, son las 9, media hora, por favor, consúltenlo bien y lo vamos a resolver aquí en clase. Yo les voy a decir qué les falta para que ustedes repasen más y piensen, ¿sí? Piensen y consulten cómo se puede resolver ese problema, ¿verdad? A ver, pregunta. Anoten, por favor, todos. Proponer una metodología
para aislar los metabolitos secundarios del nopal. Propongan una metodología abordando todo lo que han aprendido aquí. Desde esto, de todas maneras lo vamos a ver aquí, pero ustedes ya tienen la iniciativa de escribirlo, no se les va a olvidar. ¿Tienen alguna duda? ¿Puedes repetir la planta, por favor? Sí, nopal, así. Son las 9, 8:59. Exactamente a las 9:30 van a pasar, yo voy a elegir, a ver quién lo dice, y vamos a resolverlo todos. Y yo les voy a indicar qué les faltó, qué está muy bien, etcétera. Pero con los elementos que tienen pueden resolver muy bien el examen. Se me olvidó una cosa. Investigar los metabolitos secundarios del nopal y proponer una estructura química. Pero, o sea, ¿a qué se refiere con proponer? O sea, la estructura del metabolito o... Sí, ustedes pueden finalizar. Una vez aislado estos metabolitos secundarios, vamos a hacer esto para elucidar la estructura química de los compuestos que hemos aislado. Y ya, nada más. Proponer qué van a utilizar para la elucidación de lo que ustedes aíslen. ¿Sí está claro? Ok. ¿Cómo? Exactamente, ¿qué van a ustedes a proponer para elucidar las estructuras de los compuestos que ustedes han aislado? Acuérdense que una planta tiene compuestos polares, no polares, etcétera, pero si los dejo a su criterio. Adelante. Entre más trabajen y demás y vean sus apuntes y todo, van a ver que les va a ir muy bien.